las fechas que se acercan. Todo el mundo está preparándose para recibir. ¿A quién? No tenga miedo de decir, el mundo está preparándose para recibir a sus muertos. Y digo el mundo, estamos hablando del mundo. Mi tema de hoy tiene un título que es también un refrán. Es también un refrán que tal vez ustedes han escuchado decir alguna vez. Y este refrán o este dicho dice así: las penas con pan. ¿Qué dice? Las penas con pan son menos. Eso significa que a alguien se le ocurrió decir que aunque esté en la peor de las situaciones, pero si tiene pan, es más llevadero, ¿no? Y porque, hermanos, la pena de la muerte trata de apaciguarse con pan. El dolor de la muerte, algunos tratan de apaciguarlo con pan de yema, que es sabroso. Pero vamos a ver qué dice la palabra, si el pan es suficiente. Si ese pan es suficiente para hacer más llevadera la pena. Bueno, vamos a orar, a pedir la dirección de Dios. Padre, te doy gracias en este momento. Te pido, Señor, que dirijas este tiempo en el que se comparte la palabra de Dios. Y pido, Señor, que no solamente para mí, sino para quien escucha aquí en este lugar o alguien que va a escuchar en otro lugar esta reflexión de tu palabra, traiga ánimo, verdadero consuelo, traiga fe, esperanza y en alguna manera también el conocimiento para enfrentarnos a las cosas que entre la cultura, la tradición, a veces quieren ahogar tu palabra. Señor, oramos por tu bendición en este día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues ya estamos casi llegando. Ya estamos casi llegando a esa fecha, en una semana más. En una semana más a esa fecha que sigue causando gran polémica en el mundo evangélico. En el mundo evangélico cristiano. Es el día de la celebración, se le llama la celebración del Día de los Muertos, así se le llama. Ese es el nombre que tiene, celebración del Día de los Muertos. Y digo que causa gran polémica entre el mundo evangélico porque muchos hermanos todavía no están seguros de qué pasa, qué sucede, hasta dónde la iglesia se puede involucrar, no exactamente en la fiesta, sino en la temporada. Donde quiera que vamos, vemos flores amarillas. ¿Por qué el campo produce flores amarillas en estos tiempos? Bueno, el color amarillo representa la muerte, pero yo no creo, bueno, sí sé eso y lo creo, pero no pienso que Dios haya dicho en noviembre va a haber flores amarillas porque un día ellos van a celebrar los muertos. No, yo creo que eso no es así, ¿verdad? Pero donde quiera estos días vemos ese color, hasta hay un olor especial en el ambiente, el frío. Y todo eso se asocia y dicen es frío de muertos, dicen es olor de muertos, es como una sensación en el ambiente.
Pero saben, hermanos, que esta fecha es una fecha marcada por algo que se llama sincretismo. El sincretismo. Y esa palabra sincretismo significa que un día todas esas festividades con raíces paganas, con raíces ocultas, todas esas celebraciones ancestrales, un día fueron adoptadas por la religión. Por la religión. En alguna forma, lo que en algún tiempo se llamó el cristianismo. Porque ya saben ustedes que la religión oficial en un tiempo en el mundo fue el cristianismo. Mal entendido, mal aplicado, mal comprendido, pero finalmente el cristianismo. Entonces, el Día de los Muertos es una festividad con raíces gentiles, raíces paganas, pero con la cobertura de la religión. Es decir, que eran fiestas que no tenían nada que ver con Dios, no tenían nada que ver con Cristo, pero en el afán de hacer adeptos al cristianismo de ese tiempo, se adoptó y se adaptó también la práctica. Y hasta nuestros días, la fiesta se presenta como algo cultural, Las ciudades están llenas de huesos en estos días, huesos de plástico traídos de China, pero finalmente huesos de plástico. Donde quiera hay adornos alusivos a la fecha. Y hay una gran producción de mole en Oaxaca, una gran producción de pan. Es la fecha en que más se vende. Es una fecha comercial. Por ahí dicen algunos que todos nos beneficiamos, porque el comercio es comercio, el mercado es mercado. Espero que esto sea bien entendido. ¿Cuándo se estableció la fecha de Todos los Santos? ¿Saben en qué año fue? Fue el 1 de noviembre del año 835. Ni siquiera llegábamos a 1000 años. Fue un hombre que se le llamó el Papa Gregorio IV, el que oficializó, porque ya había esa fiesta, ya se celebraba esa fiesta. Algunos dicen que se celebraba en mayo, pero llegó a ser oficial para la cristiandad, entre comillas, en el año 835. ¿Y cuál era el objetivo? Unificar la celebración en toda la iglesia conocida y también una forma de sustituir festividades paganas que coincidían con la misma fecha. De origen germano también la celebración se sincronizó, por eso se llama sincretismo. Pero eso es la celebración de los muertos, o el Día de los Muertos. Pero tenemos que ir un poquito más adelante o más profundo. ¿Por qué se honra a la muerte? ¿Por qué se le hace una celebración especial a la muerte? ¿Por qué se le honra de esta manera? Tal vez por lo que se conoce muy poco de ella. De verdad que la gente conoce muy poco acerca de la muerte, o tal vez por el temor que la muerte inspira. ¿Quién en su sano juicio quiere morir?
Si yo preguntara en este momento aquí, ¿quién quiere morir? Nadie quiere morir. Solamente aquellos que han perdido la esperanza, aquellos que de alguna manera creen que no es posible y que en alguna manera no son capaces de reconocer que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Pueden pensar. También pienso que más allá del ocultismo que rodea a esta celebración, se puede decir que es más fácil tomar la muerte de alguna manera que no se vea tan terrible, tan grotesca, para sentir que nos trata con suavidad. Y en pocas palabras, es mejor evadir los efectos, las consecuencias, la realidad de la muerte, evadirlo con una fiesta, para no pensar en lo terrible que es. Es mejor celebrar y como que esperar estas cosas con alegría en vez de lo que realmente significa la muerte. Lo que realmente significa la muerte. La muerte es una realidad, igual que la realidad de la vida. Hay un hombre que dijo, se le atribuye a un hombre llamado Confucio, se le atribuye esta frase: sabemos tan poco de la vida, ¿qué vamos a saber de la muerte? Cuando le preguntaron a una candidata a Miss Universo quién era Confucio, ¿qué contestó? El padre de la confusión. Y tenía razón. Por primera vez creo que tenía razón, porque hay muchas cosas que él enseñó y que son una confusión. Son una mezcla de sabiduría popular, tratando de entretejer con conocimiento y filosofía, pero al final es confuso. Tal vez por eso es Confucio. A lo largo de la historia, los filósofos, las religiones, han ofrecido diferentes explicaciones acerca del más allá. Y también han ofrecido formas de consuelo, pero la verdad es que ninguno ha podido dar una esperanza certera, hablando humanamente. Pero la palabra de Dios nos dice que la muerte es una realidad. La muerte es una realidad a la que tarde o temprano toda la humanidad se va a enfrentar, salvo por una excepción de la que vamos a hablar más adelante. Hermanos, está escrito desde el principio que la muerte es un castigo por transgredir la ley divina. Cuando el hombre fue puesto en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 2, versículo 17, el Señor le dijo claramente al hombre: pero del árbol que está en el centro del huerto del jardín no puedes comer, porque el día que de él comas, ¿qué dijo? Te aseguro que vas a morir. Desde el principio está escrito que la muerte es un castigo. La muerte es una consecuencia. La muerte es el resultado de transgredir la palabra de Dios, de desobedecer la palabra de Dios. El Señor dijo: si comes de este árbol, te aseguro que vas a morir. ¿Y qué pasó? Según lo que dice Génesis 4:8. ¿Qué pasó? En Génesis 4:8, Caín le dijo a su hermano, ¿qué le dijo? Vamos al campo. Y estando en el campo, alzó su mano contra Abel y
¿Y qué pasó? Lo mató. Cuando Adán había comido del fruto del árbol y fueron abiertos sus ojos, como lo dice la Escritura poéticamente, fueron abiertos sus ojos, comieron de ese árbol y se dieron cuenta que estaban desnudos. La serpiente había dicho a la mujer: no vas a morir, no vas a morir. Cuando Adán vio que había comido, vio que estaba desnudo, pero dijo: todavía estoy vivo. No sé qué es la muerte. Adán no entendió la muerte en ese momento. Todavía se sentía vivo, se podía mover, podía tocar a su esposa, podían contemplarse el uno al otro. No entendieron exactamente lo que era la muerte. Pero cuando no encontraron a Abel, entonces supieron lo que era la muerte. Cuando vieron a su hijo Abel tendido en el suelo, sin los signos normales de la vida, quizás se preguntaron: ¿es esto la muerte? ¿De esto nos hablaba Dios? Y cuando hablaban: Abel, Abel, levántate, Abel, Abel no respondió nada. Entonces, posiblemente entonces entendieron lo que era la muerte, el pago por su desobediencia. Y saben, hermanos, que de ahí en adelante, Génesis 5:5 dice que vivió Adán sus años y murió. Y a partir de ahí, la gente empezó a morir y a morir y a morir. Romanos 5:12 dice que por un hombre entró en el mundo la muerte. ¿De quién está hablando? De Adán. Hermanos, ¿saben cuánta gente muere al día en el mundo? ¿Saben cuánta gente muere al día en el mundo? ¿En un solo día? Estas cifras que yo tengo aquí, que son tomadas de una página que trae información, dice que de la CIA, dice que al día en el mundo mueren 150,000 personas. 150,000 personas. Al año, más o menos un cálculo de 67 millones de personas. Unos mueren por edad, por accidentes, pero hay una enfermedad que se lleva, dos enfermedades que se llevan a las personas muy rápido. Dos enfermedades, mejor no las menciono, pero se llevan rápido a las personas. 150,000 personas en un solo día. Hermanos, la muerte es una realidad. La muerte sí asusta. Con razón, el mundo y el enemigo han tratado de disfrazar el dolor de la muerte. Se murió tu familiar, no importa, en noviembre viene. ¿Te duele tanto no tener a tu familiar? No importa, va a regresar. ¿Qué consuelo más falso? Ahora, yo quiero decirles esto, en San Lucas capítulo 16, donde fue la lectura, encontramos que la muerte es una realidad para los dos grandes grupos que existen en el universo, en el mundo, más bien en el universo, también en el universo, pero en el mundo. En el mundo hay dos grandes grupos de personas. La humanidad se divide en dos grandes grupos de personas. ¿Cuáles son esos dos grandes grupos? La humanidad se divide en dos grandes grupos de personas. ¿Cuáles son esos dos grandes grupos? Los que se salvan y los que no se salvan. Es una realidad. Es una realidad. Y no voy a decir la mitad, sino una parte de la humanidad se va a salvar y otra parte de la humanidad se va
a la condenación. Esto es muy crudo. Es muy crudo. Son temas que tal vez no se tratan abiertamente muchas veces. ¿Cómo le dices a una persona que un familiar suyo que no creyó en el Señor Jesucristo está condenado a la muerte eterna sin Dios? ¿Cómo puedes consolar a alguien de quien se sabe que su amigo, su familiar cercano, que no confió para salvación en Cristo, está yendo directo a la condenación? ¿Cómo puedes consolar a alguien? La única manera en que lo puedes consolar es dándole un falso consuelo, una falsa esperanza, una falsa esperanza. Y el diablo es experto en dar falsas esperanzas. El diablo es experto en engañar a las personas. ¿O de dónde creen que nació todo esto? San Lucas 16, la muerte es una realidad para los creyentes y para los incrédulos. De esos 150,000 que mueren al día, de esos 150,000, ahí están muriendo personas creyentes. Porque la muerte no hace distinción en ese sentido. La muerte física no hace distinción. El fin de la vida humana para el fin de la vida humana no hay distinción. De la vida terrenal no hay distinción. Cuando la muerte viene, no distingue si es creyente o no es creyente. Pero un instante después de la muerte, un instante después de que las personas pierden la vida, ni siquiera puedo decir la dimensión del tiempo, pero el momento es un abrir y cerrar de ojos o menos que eso. El destino eterno está esperando a sus propios muertos. ¿En dónde fue colocado el hombre de esta historia? Ya leímos la historia hace un rato. ¿Cómo se llamaban esos dos hombres? Uno se llamaba Lázaro y el otro se llamaba, ni siquiera sabemos. ¿Pero qué sabemos de él? Sabemos que era una persona que quizás en su vida nunca pensó en Dios, o bueno, sí tenía un Dios. ¿Quién era su Dios de él? ¿Quién era su Dios? Su Dios era Mamón. Mamón, porque Mamón es el Dios del dinero, de la riqueza. Pero ¿qué pasó a la hora de la muerte? Hermanos, yo sé que esto está grabando y está publicado, pero tengo que decir, ¿verdad? Porque hay oraciones que se hacen sin sentido, como esa oración que dice a una persona: acuérdate de mí en la muerte y en la hora de mi muerte. ¿Pero es válido eso? ¿Qué pasó? Algunos dicen que la historia de Lucas 16, del rico y Lázaro, dicen que es una parábola, pero no es una parábola, porque es una historia que el Señor contó para enseñarnos cómo es después de la muerte. ¿Qué pasó con el rico? Vinieron por el rico, ¿y a dónde lo llevaron? El rico fue llevado al lugar de un gran tormento. Estaba en llamas. Tan atroz era el estado de este hombre que él rogaba a Abraham, porque veía a Abraham de lejos y le decía: Padre Abraham, manda a Lázaro, porque ¿dónde estaba Lázaro? En el seno de Abraham, es decir, donde están las personas salvas, redimidas, rescatadas por el Señor, elegidas por Él.
Y le decía, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga. ¿Alguna vez han tenido sed ustedes? Una sed terrible. Una sed que dicen, yo quiero. En una ocasión íbamos, cuando andaba en el trabajo, en otro trabajo, íbamos caminando en un lugar que se llama, bueno, no recuerdo, allá por el rincón bajo de Ixtlán. Allá íbamos caminando, una subida, y había un chorrito. Y tenía yo mucha sed, mi amigo también. Y dice, vamos a tomar agua. ¿Y sabe qué le dije, hermano? Le dije, yo no quiero agua, yo quiero una Coca-Cola. De veras, yo pensaba que me iba a hacer más rico tomarla. Y llegamos al pueblo, todavía caminamos como media hora o más. Llegamos y ya la primera persona le digo, ¿y dónde está una tienda? Aquí no hay tienda, digo. Aquí no hay tienda. Era un lugar pequeñito. Y no venden refrescos. No, aquí no se vende nada. Con trabajo llega la gasolina para el molino. Pues, ¿qué hicimos? ¿Alguna vez han tenido ese tipo de sed? Imagínense la sed del hombre rico allá en el lugar de tormento. Señor, dile a Lázaro que tan solo una gota es suficiente para calmar lo que estoy sintiendo. Pero el padre Abraham le dijo, no es posible, ustedes tienen su lugar y ellos tienen su lugar. En primer lugar, la muerte es una realidad para estos dos grandes grupos de la humanidad, los creyentes y los incrédulos. Pero los creyentes están en un lugar y los incrédulos están en otro lugar. Hermanos, es tan clara la palabra de Dios. Es tan clara la palabra de Dios. San Juan 5:24 dice que ahora viene la hora y los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor y los que la oyen irán a la vida y los que no la oyen irán a la condenación. San Juan 3:18 me parece, o 3. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos lugares hay para ir después de la muerte? ¿Cuántos lugares hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 2. La vida eterna o la muerte eterna. Pero el diablo se encargó de esparcir una mentira y creó un tercer lugar. El diablo creó un tercer lugar, una falsa esperanza, un falso consuelo. ¿Cómo se llama ese lugar que creó el diablo? ¿Cómo? Purgatorio, ¿no? Dice que estaba un perrito chiquito, estaba revolcándose en el suelo y le dice su hermanito, la hermanita le dijo, mira, dice, ese perrito está sufriendo mucho, dice es que está en el purgatorio. Pero la gran mentira del diablo, para dar un falso consuelo a las personas, es que las personas después de la muerte todavía tienen una oportunidad. Ya en unos días también, en los últimos de octubre, se celebra la cristiandad, la iglesia cristiana celebra, tenemos que celebrar, hermanos, el día en que el monje convertido a Cristo, Martín Lutero, se rebeló contra la maquinaria romana
clavando allá en la catedral de Wittenberg sus 95 tesis en contra del catolicismo. Cuando él visitó Roma, él dice que le conmovió y le repugnó tanto escuchar que los siervos al servicio de la maquinaria romana promulgaban que podían vender indulgencias. Y decían a la gente: cuando tu moneda caiga en el bote, cuando la moneda tintinea en el bote, en ese instante tu muerto sale del purgatorio y se va al paraíso. ¿Cuánto dinero ha acumulado la falsa religión vendiendo la salvación? Con razón, en Apocalipsis 19, hablando de la gran Babilonia, dice: y harán mercadería de vosotros. Las personas se convierten en objetos de compra-venta. Las almas. Por eso Roma no quiere a Lutero, pero el Señor lo ama. El Señor lo amó. ¿Cuál era el texto preferido de Lutero en la Biblia? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, como está escrito. ¿Sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, aquel que ha sido justificado por fe. Mas el justo por la fe, no el justo por la fe vivirá, sino el justo por la fe vivirá. Entonces, imagínense, hermanos, la gran mentira satánica. Pero antes de eso, quiero que veamos que hay dos tipos de consuelo para la muerte. Hay dos tipos de consuelo para el que muere. O hay dos tipos de consuelo para el que queda en vida. Esos dos tipos de consuelo, el primer consuelo es el consuelo divino y el segundo es el consuelo humano. Pero el consuelo humano está influenciado terriblemente por el enemigo de Dios. ¿Qué dice el consuelo divino para la muerte? Primera de Tesalonicenses 4:13. Tal vez podemos buscar. O no sé si puede poner allá también. ¿Qué dice el consuelo divino para el que ha muerto? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Los que qué dice? ¿Qué dice? ¿Los que han muerto o qué dice? Los que duermen. ¿Cuál es el consuelo divino para los que creen? Que solo duermen. El Señor Jesús dejó bien claro esto cuando fue a la casa de Jairo. Y la gente lloraba la muerte de la hija de Jairo. Pero el Señor, llegando a ese lugar, dijo: saquen a la banda. Saquen a la banda, saquen a las lloronas. Porque en ese tiempo se contrataban lloronas. Y llorones también. Plañideros se llamaban. Aquí llegaba la muerte y rápido a contratar al grupo de plañideros para que hubiera alguien que llorara. No sé si les hubiera gustado ese trabajo a algunos de ustedes. Imagínense pagarles por llorar. Si yo a veces lloro gratis. Pero ¿qué dijo el Señor? Apártense, porque la niña no está muerta, sino duerme. Apártense, la niña
no está muerta, sino que duerme. De Lázaro también, nuestro amigo duerme. Por eso los discípulos dijeron, bueno, si duerme despertará. Pero es una forma, y esto no es un eufemismo. Un eufemismo es una palabra que se usa en lugar de otra para suavizar la expresión. Por ejemplo, un eufemismo es el que dice, y conoció Adán a su mujer. O cuando dice, pero José no conoció a su mujer hasta después del nacimiento de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvieron relaciones sexuales. Pero para no decir relaciones sexuales, dicen, conoció. Este sueño o este dormir no es un eufemismo, es la realidad para un creyente. Entonces, primera a Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis que nuestros hermanos que se han ido están durmiendo. Y dijo el Señor, yo se los digo a través de Pablo, se los digo para que no se entristezcan. Bueno, hermanos, cuando un familiar de nosotros que es creyente muere, ¿debemos entristecernos o no? ¿Debemos entristecernos o no? Exacto. Aquí dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Quiere decir que nuestra esperanza o nuestra tristeza es un proceso, pero es una tristeza que se vive confiando en el Señor, en su salvación, confiando en las promesas que Él tiene para nosotros. Que aquel que se fue delante de nosotros en esperanza, en Cristo, con fe en el Señor, Él está bien. El apóstol Pablo mismo, allá en Filipenses 1:23, ¿qué dijo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. Y luego dijo después en el versículo 23, ¿qué dice él? Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Lo que quiere decir que la esperanza del creyente es que la muerte nos lleva ¿a dónde? ¿A dónde lleva la muerte a un cristiano? ¿A dónde llevó a Lázaro? Al seno de Abraham. Después de Cristo, los cristianos ya no vamos al seno de Abraham, porque el Señor ya llevó cautivo, llevó esa cautividad, ya lo llevó al cielo. Nuestro espíritu está delante del Señor, como dice Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Dónde está nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo está cumpliendo la sentencia del Señor, volverás al polvo de donde fuiste tomado. Nuestro cuerpo no estamos presentes todavía ante el Señor los que vamos a morir en este tiempo. Nuestros espíritus están allá, pero nuestros cuerpos están esperando la redención final. ¿De dónde viene esa esperanza? ¿De dónde estoy sacando todo esto? ¿Les estoy dando una falsa esperanza? Claro que no. Les estoy diciendo lo que dice la Biblia. Les estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y esa es una verdadera esperanza. En Colosenses 15:20 también, y en Apocalipsis 4:13, en ese tiempo el Señor dice para ese tiempo, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Es un descanso. De veras, hermanos, es un descanso. Los únicos de quienes se puede decir descansan en paz son aquellos que han aceptado sinceramente el sacrificio de Cristo, sin añadir ninguna otra obra de redención a Cristo.
Pero ese es el primer tipo de consuelo, el consuelo divino. Ahora, ¿cuál es el consuelo humano? El consuelo humano está arraigado en creencias, en costumbres, en tradiciones, en prácticas. Ahí está el consuelo humano. Por lo tanto, la celebración del Día de los Muertos es una forma ¿de qué? De consuelo humano. Pero es un consuelo tan falso como los billetes falsos, que aparentan tener un valor, pero no lo tienen. ¿Alguna vez han recibido un billete falso? ¿Quién ha recibido un billete falso? Lo anda cargando y lo anda cuidando como cualquier billete, pero cuando llega a la tienda o llega al banco y le dicen es falso, dice, y tanto tiempo que estuve cuidando mi billete, no quise gastarlo. Pero a la hora de la verdad es falso, no hay nada que hacer. Hermanos, así es el consuelo y la esperanza que el enemigo ofrece. Imagínese a alguien que pagó tanto dinero porque sus muertos debían estar en cierto lugar, y cuando llegue al lugar y por la gracia de Dios se salve y llega y no ve nada, o que pague por sí mismo y al final es llevado a un lugar donde no esperaba estar, esa es una salvación falsa. Es un consuelo falso. Por tanto, entonces la celebración del Día de los Muertos es una de muchas maneras que por una parte el ser humano, pero por la otra el enemigo de Dios ha creado para tener en engaño a la humanidad, para engañar a la humanidad entera. Hermanos, fíjense en esto, piensen en esto. Cuando la mujer dijo allá en el jardín, el Señor nos dijo que si comemos vamos a morir. ¿Qué dijo la serpiente? No van a morir. Otro consuelo falso. No van a morir, solamente van a cambiar de estado. Sí, van a ser mejores. No es lo mismo que el enemigo está diciendo a través de este tipo de celebraciones. ¿No es lo mismo? No van a morir. Segunda de Timoteo 2:24 dice algo muy claramente. Segunda de Timoteo 2, bueno, desde el 24 hasta el 26 puedo leer que dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, es decir, no hay que pelear por estas cosas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos. Hermano, estas tradiciones son lazos de cautividad. Estas tradiciones son lazos de cautividad que de pronto se nos presentan como buenas tradiciones, como cultura, pero la realidad es que son lazos de cautividad. ¿A quién le conviene tener en engaño al mundo entero? Dios no quiere tener en engaño al mundo entero. Dios es luz, pero el enemigo trata de mantener en cautividad y en engaño a todo el que puede. Es lo mismo que dice allá 2 Corintios 4:4, que dice que a alguno no le resplandece la luz del evangelio. ¿Por qué? Porque el diablo ha cegado el entendimiento. Es decir, lo mantiene en oscuridad.
Por lo tanto, podemos decir que la celebración del Día de los Muertos, donde la gente dice, es que va a venir mi familiar. Estaba en una casa apenas haciendo algo en un lugar por allá, y entonces escuché que la señora le decía a uno de sus hijos, le decía, le dijo el hijo, mamá, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy limpiando aquí porque ya va a llegar tu hermano. Y cuando llegue quiero que encuentre limpio. Hermanos, el diablo engaña a las personas para que la persona no piense en lo grave que es la muerte sin Cristo. Los distrae con una fiestecita para que no piensen en la gravedad de la muerte sin Cristo, en la condenación. Esa es la gotita de agua que el rico pide en el tormento, una gotita de agua, una gota de chocolate con pan, un tamal de hoja verde para olvidar el dolor de la muerte, un trago de mezcal, una cerveza. Distractores. Hermanos, desde los días de Moisés, el Señor prohíbe la invocación a los muertos. Tal vez alguien dice, yo no invoco a los muertos. Allá en Deuteronomio 18, desde el 9 al 14 está escrita esta sentencia. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18. Voy a buscar el versículo que es exactamente el que yo quiero tocar, aunque todo está, dice amonestación contra las costumbres paganas. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago quien consulte a los muertos. Es decir, una invocación. Pero te voy a decir una cosa, hermano, que tú debes saber y que tal vez alguien que escucha más allá puede saber. Poner una ofrenda en la mesa para los muertos es una invocación. Aquel que pone una ofrenda en la mesa para un muerto es una invocación. ¿Qué está diciendo? Te espero que vengas. Estoy haciendo esto por ti. Y mientras está preparando, ¿en quién está pensando? En la persona que murió. Más allá de que si esa persona lo escuchara o no, que sabemos que las personas que mueren ya no escuchan nada. Pero más allá de eso, ¿saben lo que está haciendo la persona? Está entrando en un mundo espiritual y oculto, del que no se imagina hasta dónde lo puede llevar. Está entrando en una dimensión de ocultismo, de espiritismo. Colocar una ofrenda es invocación, esperar es invocación, hacer una invocación o una celebración esperando salvar a alguien de la muerte eterna es invocación. Pero ¿qué dice el enemigo? ¿Es solamente una? ¿Una qué? Es una celebración, no pasa nada. Es una celebración nada más. No vas a morir.
No vas a morir. Dice Dios, es que el Señor dice que yo no haga esto, porque si hago esto es abominación. ¿Y qué dice el diablo? No es abominación, es una tradición, es una fiesta, es la cultura donde vives. Es para recordar a tus seres queridos nada más. Pero al final es ir en contra de lo que Dios dice. Así de sencillo, hermanos, es decir, en contra de lo que Dios ha establecido. Vamos bien hasta acá. ¿Ya se cansaron? Si se han cansado pueden ponerse de pie un momento, porque me falta la mitad. ¿Los muertos regresan a comer pan? ¿Qué dice la Biblia? ¿Los muertos regresan para comer pan? Y si les digo que sí, y si les digo que la Biblia dice claramente que los muertos, hay muertos que regresaron a comer pan, se van a sorprender, pero la Biblia dice que sí. ¿Quieren los nombres? Por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepta, ¿murió o no murió? Sí murió, y después vino para comer pan con su mamá, ¿o no? Y el niño de Sunem, al que resucitó Eliseo, y el hijo de la viuda de Naín, y la hija de Jairo, y Lázaro mismo, y Dorcas, Eutico, ¿murieron o no murieron? Sí, murieron. ¿Regresaron para comer pan? Pero estaban vivos. El mismo Señor Jesús, cuando llegó delante de sus discípulos, ¿tienen algo de comer? Pero él aclaró y dijo, un espíritu no tiene cuerpo como yo. Un espíritu no puede comer como yo. ¿Qué dijo él? Estoy vivo. Las personas que resucitaron por Jesús o por los discípulos o por los profetas del Antiguo Testamento, sí regresaron, pero porque ellos volvieron a... Entonces no son espíritus. Hermanos, si una persona viva regresara y la pudiéramos ver, mira, ahí viene mi abuelo, y lo puedo saludar, lo puedo abrazar, abuelo, qué bueno que estás aquí, y me dijera mi abuelo, es que el Señor me resucitó, el Señor me levantó de la muerte, por eso estoy aquí, y me dijera, ¿tienes algo de comer? ¿Qué creen que voy a hacer? ¿Qué creen que voy a hacer? Le doy su pan, le doy su chocolate, le doy mole, le doy frijoles, le doy calabazas hervidas, lo que sea le doy, porque mi abuelo está vivo. Pero los espíritus, el Señor dijo, un espíritu no puede hacer esto. Además, que los espíritus de los muertos no pueden volver al mundo. No pueden regresar. Pero el enemigo engaña a las personas haciéndoles creer que sus seres queridos vienen y comen de la mesa. Y alguien se levanta, mira, aquí ese está mordido. Posiblemente un ratón. Es lo más, o el gato, que no lo sacaron y ahí está. Pero ni siquiera el diablo puede comer la comida de las mesas. ¿Qué va a querer comer eso? No tiene necesidad.
No tiene necesidad. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos entendiendo que la celebración es ¿qué es entonces? ¿Qué dijimos que es la celebración de los muertos? Es un falso consuelo. Es una falsa esperanza. Es una costumbre que se adoptó, se adaptó, incluso en la modernidad. Una costumbre pagana. A propósito que la palabra pagano y pagano a veces se oye muy fea. Pero ¿saben qué quiere decir la palabra pagano? Quiere decir campesino. ¿Por qué? Porque es un término latino, paganus. Porque se dice que cuando la fe llegó a las grandes urbes, ciudades en Roma, la gente del campo no escuchaba, no sabía. Los tenían como gente ignorante, decían, ese es pagano, no sabe. Por lo tanto, pagano es ignorancia. Por eso, cuando decimos alguien es pagano, es alguien que no conoce la verdad de la palabra de Dios. Eso quiere decir. Costumbre pagana quiere decir costumbres que no están bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es pagano, pagana. Nosotros fuimos paganos en algún momento. Y nosotros, cuando hacemos cosas que no van con la palabra del Señor, actuamos como paganos. Porque pasamos por alto la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y si me invitan a comer? Es otro punto. ¿Y si me invitan a comer, qué hago? Si un familiar, si un amigo en estas fechas me invita y me dice, quiero que vengas a comer a mi casa, ¿qué le digo? ¿Cómo? En esos tiempos de modernidad puedo decir, mándame en una moto, el motomandado. Bueno, ¿qué hago si alguien me invita a comer? Si algún amigo, si un familiar me dice, oye, fíjate que hice comida y quiero que vengas a visitarme, o que pasamos a visitar a veces, o a alguien. A veces vamos pasando en el lugar y donde hay, podemos pensar en por lo menos 4 cosas, o 5 cosas, rápidamente lo voy a mencionar. Primero, podemos actuar como lo hizo Naamán el sirio. Según de Reyes 5:18, cuando Naamán había sido sanado por el profeta Eliseo, Naamán se convirtió en ese momento, aceptó al Señor, su salvación. Pero ¿qué dijo él? Dijo, nada más te digo una cosa, le dijo a Eliseo, que me perdones, perdona en esta a tu siervo. Algún día mi Señor me va a llevar al templo de Rimón y voy a tener que entrar con él porque yo soy su paje, su mano derecha, yo soy su ayuda, yo soy el que lo cuida. Y voy a entrar al templo, pero no voy a adorar. No voy a adorar porque mi corazón ya es del Señor. Conocí al Señor, el Señor me ha salvado de esta enfermedad tan terrible. Yo voy a servir al Señor. Si me toca entrar, por favor, si alguien te viene con el cuento, ¿qué crees? Naamán volvió a entrar al templo de Rimón. Porque nunca falta ese que avisa, ¿no? Nunca falta el que está pendiente de nosotros, ¿no? Dice, ¿qué crees? ¿A quién crees que vi? ¿Y en dónde crees que lo vi? Y tengo una captura de pantalla.
Perdóname, dijo Naamán, perdóname, Señor, y dile al Señor que me perdone, pero a veces tiene que ser así. Es posible que en algún momento, por cariño, por amor, por lo que sea, alguien te invita y dice, ven, come conmigo. Hermano, dice 1 Timoteo 4:4, hablando de la comida, porque nada es de desecharse. ¿Por qué? Porque todo lo ha hecho Dios. ¿Alguien quiere buscar ahí 1 Timoteo 4:4, por favor? Hablando de la comida, ¿qué dice? ¿Qué dice? 1 Timoteo 4:4, ¿qué dice? ¿Ya está ahí? Ajá. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es. Hablen conmigo, ¿qué dice? Y si se toma con la acción de gracias. Si tú eres invitado a una casa, te ofrecen la comida, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias por esta comida que mi amigo, que mi familia me comparte. Bendícelo, porque todo viene de ti. Porque es lo que tú creaste, es lo que tú nos das para comer. Te agradezco con todo mi corazón en el nombre del Señor, ¿o no? Primera de Corintios 10:23. Este está largo, pero hay que leerlo, porque nos puede ocurrir. 1 Corintios 10. Vamos a leerlo juntos, hermanos. 23 al 33. ¿Qué dice el título de este párrafo? Hace todo para la gloria de Dios. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pónganse de pie un momento, los que puedan. Y seguimos leyendo el 24 en adelante. ¿Qué dice? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y el 11:1, sed imitadores de mí, así como yo y Cristo. Amén. Tomen asiento. ¿Qué dice Pablo? Si alguien te invita a ese día, ¿qué dice? Pero ¿qué? Viene lo que dice, si quieres ir, dice. ¿Se dan cuenta que eso dice? Es en el versículo 27. Si algún incrédulo se invita y, ¿qué dice? Y queréis ir. ¿Estás obligado a ir? No estás obligado. ¿Puedes ir? Si quieres, puedes ir. Come de lo que te pongan enfrente, siempre y cuando sepas que eso no fue ofrecido
colocado. En cuarto lugar, puede convertirse en una oportunidad de hablar de la vida eterna con Cristo. Hace rato hablamos de 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido. Ha de ser un sufrimiento estar frente a una taza de chocolate con pan. Sufrido. Pero miren lo que dice, que de esta manera quizás puedes alumbrar a otro. Tal vez no es la mejor forma, tal vez no es la mejor manera, pero ¿cómo sabemos si no va a ser una oportunidad? No lo sabemos. Dios nos puede guiar, nos puede llevar. Hay lugares donde Dios claramente dice, no vayas. Naamán Balaam tuvo que sufrir, se le lastimó la pierna porque no vio al ángel de Jehová que lo estorbaba, pero el animalito sí lo vio. Si nosotros vemos claramente la advertencia, no vayas a ese lugar, ¿qué estamos haciendo? Encaminándonos. Pero si el Señor en alguna manera pone una oportunidad, pero eso es discernimiento, eso es con oración, eso no es responder a la inquietud del estómago, no es por antojo. Hay personas que a veces hemos visitado por tanto tiempo y llega un momento como ese, dicen, yo quiero compartir esto contigo. Es verdad, hay que tener mucha precaución, como dice la palabra, y pedir al Espíritu Santo que nos guíe y decir como Moisés, Señor, si tu presencia va conmigo, voy, y si no va, no voy. En quinto lugar, si tu conciencia no es libre, entonces no participes. Pero te voy a decir algo, no critiques a quien de alguna forma, por alguna razón, lo hace. Esto se llama madurez espiritual. Puede ocurrir, no estamos diciendo que va a ser nuestra norma de vida. No estamos diciendo de aquí en adelante vamos a participar en todas las cosas. No, estamos diciendo que hay ocasiones en que sucede, ocurre. Y normalmente es en el seno familiar, normalmente en el seno familiar. Entonces, procedamos de esta manera. También, hermanos, tenemos que cuidarnos de no promover. Porque si estamos diciendo que esto es un consuelo falso, ¿por qué voy yo a promover? Eso quiere decir que no coloques en tu casa ni en tus negocios figuras alusivas al Día de Muertos, ni promueva las calaveritas. Los panaderos que no hagan pan de muertos, hagan pan de vivos. Hay un hermano que conozco de la ciudad de Puebla. En la ciudad de Puebla dice que ellos, en estas fechas, ellos en el seminario, los alumnos hacen pan y le llaman pan de vida. Hacen el pan, no lo hacen con figura, no es un pan normal. Pero dice que donde normalmente le ponen una carita al pan, ellos colocan un rollito de papel ahí, y es un texto bíblico, un mensaje de vida. Y no venden el pan, lo regalan. Pan de muerto y pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El diablo dice, yo soy el pan de muerto. Entonces,
No vendas en tus negocios cosas alusivas a los muertos, porque estás actuando como un pagano. ¿Qué es un pagano, dijimos? Un ignorante, alguien que no conoce la palabra de Dios. No te hagas tatuajes de murciélago, aunque sean temporales. No mandes a tus hijos disfrazados a la escuela. Gracias a Dios que este año el gobierno reconoció ya reconoció que no es obligatorio. Nunca lo ha sido, pero hasta hoy reconocieron que no es obligatorio. Por ahí le mandé a los jóvenes una imagen de la carta, el oficio donde dice que no es obligatorio. Por ahí contesta un hermano: ¿y ahora qué hago con mi disfraz? Porque me bajan puntos, esa era la excusa, es que me van a bajar puntos. Ya no hay baja de puntos ahora. Se puede reclamar legalmente. Si algún niño, niña, joven, señorita es obligado a participar en estas cosas, ya puede reclamar legalmente, porque hay una base ahora. No puedes obligarme, ni puedes obligar a mi hijo, a mis hijas, pero al mismo tiempo no me involucro. Porque imagínate que dices: no, es que mis hijos no, pero los mandas a la comparsa. O dices: yo no voy a poner mi mesa, pero sí voy a ir al baile de calaveras. Tenemos que ser muy claros. Bueno, ya me quedan nada más 2 puntos por tratar. Ya casi es la hora, ¿verdad? Ya rápido. Primero, hermanos, el peor engaño, el peor fracaso en la vida de aquellos que no creen en el Señor es tratar de unir la muerte con la vida. Unir la muerte con la vida. Y la celebración del Día de Muertos es tratar de unir la muerte con la vida, hacer una conexión. Hacer una conexión. Nosotros aquí estamos vivos, a través de la ofrenda hacemos una conexión espiritual. Pero como los muertos no vienen, la conexión espiritual es con la muerte, pero no la muerte, no la persona muerta, sino con la muerte eterna y su fuente, que es el autor del pecado, Satanás. No es bíblico tratar de unir la vida con la muerte. No es bíblico tratar de unir la vida con la muerte. No, al menos en la manera que la Biblia lo dice y que la fiesta lo promueve. Hay una separación bastante clara, y ya lo hablamos. Romanos 3:23, ¿qué dice? La paga del pecado es la muerte. 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será derrotado es la muerte. La muerte espiritual es tinieblas. Isaías 9:2, el pueblo que habitaba en tinieblas vio, le resplandeció la luz. Esto habla de Cristo, el Mesías. El pueblo que estaba muerto, sumido en sus delitos y pecados, vio la luz que es Cristo. ¿Cómo un cristiano que anda en luz, cómo un cristiano que ha sido alumbrado por Cristo va a entrar de nuevo a tener comunión con la muerte? 2 Corintios 6:14, porque no hay comunión entre la luz y no hay concordia entre Cristo y Belial. No hay manera de unir. En el principio creó Dios, hizo Dios la luz, y cuando el Señor hizo la luz, ¿qué pasó? Inmediatamente las tinieblas desaparecieron. No se puede tener luz y tinieblas. Finalmente, hermanos, es necesario establecer la diferencia entre la muerte física y la muerte
espiritual. Este es bien importante, es el último punto. Es importante y necesario establecer la diferencia entre la muerte física y la muerte espiritual. Hermanos, los creyentes, ¿podemos honrar a nuestros muertos? ¿Podemos los creyentes honrar a nuestros muertos? Claro que podemos honrar a nuestros muertos. ¿Quién no se acuerda del consejo de su abuelita que le dijo, sigue a Cristo? O de su mamá que ya no está, pero le dijo, hijo, no te olvides de las enseñanzas del Señor. A Timoteo le enseñó su abuelita y luego le enseñó su mamá y luego Pablo. Cuando Pablo le dijo, Timoteo, ya estoy para morir, no te olvides de lo que te he enseñado. Entonces, ¿Timoteo honraba a Pablo o no? Claro que lo honraba, pero ¿cómo? No creo que Timoteo dijera un día, voy a poner acá un poco de pan de Tesalónica, que es el que le encantaba a mi maestro. Hermanos, podemos honrar a nuestros muertos. ¿Saben por qué podemos honrarlos? ¿Saben por qué? Porque ellos están con el Señor. Y cuando nos acordamos de ellos, ¿qué recordamos? Recordamos que el Señor los perdonó, recordamos que el Señor los salvó, recordamos que sus pecados fueron lavados por la sangre de Cristo y que ahora están en la presencia de Dios. Y no solo eso, tenemos la seguridad, la plena confianza de que en el día de la resurrección nos vamos a ver unos a otros, ¿o no? Amén. Pero solamente si ellos conocieron al Señor. Abraham el patriarca murió con Seri, que era Abraham. María, la madre de Jesús, murió o fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Murió. Nuestro barrio se llama La Asunción porque está inspirada en la ascensión de María, que el dogma mariano dice que ascendió en cuerpo y alma al cielo. Hermanos, nadie puede ir así. Nadie puede ir así. El Señor le dijo a Adán y a su descendencia, del polvo viniste y al polvo irás otra vez. El único que ha ido al cielo en cuerpo, en alma, en espíritu, es el Señor Jesucristo. Allá en Hechos capítulo 1 encontramos que Él ascendió vivo al cielo. Entonces, Pablo el apóstol murió con todo y ser Pablo el apóstol, murió. Y lo recordamos, hermanos, pero no en una conexión espiritual, sino en una conexión física. A nuestros muertos, nuestros familiares en Cristo, los recordamos en una conexión terrenal, en una conexión física, no espiritual. Yo no puedo decir a mi abuelo cristiano, abuelo, por favor, pídele a Dios que me vaya bien. O tú que estás más cerca de Dios, pues cuando alguien muere, el diablo ha creado un aforismo, ha creado una frase que consuela y dicen, es que Dios necesitaba un ángel. ¿Qué va a necesitar Dios un ángel? Si ya hizo todos. Los ángeles tienen número y no se crean más ni disminuyen. El número que Dios creó, eso es para siempre, por la eternidad. Dios no necesita ángeles, tiene millones de millones y millares de millares. ¿Qué va a querer un ángel? Y uno tan como nosotros. No, hermanos, hay que quitar la idea que dice, ahora mi mamá ruega en el cielo por mí. Me cuida desde el cielo. No, está tan ocupada su mamá ya que no tiene tiempo de verlos a ustedes. Está gozando de las delicias de la presencia de Dios. ¿Qué tiempo va a tener de cuidarnos a nosotros? ¿Pero tenemos que olvidarnos de ellos tajantemente? Claro que no. Los honramos.
siguiendo los pasos que ellos siguieron en Cristo, amando las cosas que ellos amaron en Cristo. Ni siquiera tenemos que orar por ellos, no lo necesitan. Ni siquiera tenemos que interceder por ellos, porque no lo necesitan. Entonces, Cristo es la vida. Los cristianos no celebramos la muerte, celebramos la vida en Cristo. Celebramos la vida en Cristo. Y una manera de celebrar la vida en Cristo es anunciando su palabra, anunciando su poder, un cambio de vida, un cambio del estilo en el que hacemos las cosas, obedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, viene el 1 de noviembre, pero así como viene, se va. Antes era una angustia para algunos decían, es que en ese tiempo no venden pan, pero el pan es lo más dañino que podemos comer. Es la verdad. Entonces no se angustien, no se preocupen. Hermanos, los que somos creyentes estamos seguros en el Señor. Amén. Tenemos vida eterna. Amén. Tenemos vida eterna. Nadie nos va a arrebatar de su mano. Nadie. Pero hay que hacer la diferencia. ¿Dónde estamos? Señor, te doy gracias por este día, por este tiempo en que tú nos concedes examinar tu palabra. Gracias por la libertad que nos das en Cristo de llegar hasta tu presencia en la oración y que nos libras también de esos pensamientos, de esas corrientes, de esas prácticas. Y ahora también con la certeza de tu palabra podemos explicar, podemos argumentar, podemos enseñar, animar a otros a vivir fuera del control de estos engaños, fuera del control de estas manipulaciones, ese consuelo falso que el enemigo ofrece a la gente. Ayúdanos, Señor, a hacer una luz en donde estamos. Gracias por tu salvación. Gracias por aquellos que han ido antes de nosotros durmiendo al decir tu palabra que es muerte, pero realmente un día volverán a estar con nosotros y estaremos juntos en tu presencia. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.